Hola a todos y todas. Estamos nuevamente en una transmisión en vivo con Fundación Pro Bono. Vamos a esperar que nuestros seguidores se vayan agregando a esta conversación. Hola Gaby, ¿cómo estás? Ahí Pac Limitada también se nos está uniendo. Jessica, Lali, Felipe, que es nuestro invitado del día de hoy, también se está uniendo. Paulina, muchos saludos. Espero que estén muy bien en el día de hoy, en una semana tan importante para nuestro país como la Semana de las Fiestas Patrias. Este 18 que va a ser bien especial, eh, va a ser un 18 diferente, digamos. No va a ser peor, va a ser igual de bueno, pero distinto. Como siempre me presento. Hola Ger, Mauricio también. Me presento, mi nombre es Constanza Alvial, soy abogada de Fundación Pro Bono y como algunos ya me habrán visto en ocasiones anteriores, tenemos estos grandes espacios de transmisión en vivo junto a abogados y abogadas que nos explican acerca de ciertas temáticas de interés legal. El día de hoy vamos a hablar acerca de las consecuencias legales del fallecimiento. Y esto es una temática muy importante porque en realidad uno no entiende muy bien, tanto como desde la perspectiva del causante o de la persona que fallece, yo no sé muy bien a quién van a quedar mis bienes, quiénes son mis herederos, puede ser cualquiera. Todas estas preguntas vamos a tratar de resolverlas, pero tampoco entiendo muy bien cómo lo hago si yo soy la heredera. ¿A dónde tengo que acudir? ¿Qué es lo que en realidad voy a tener? ¿Solamente los bienes? ¿Me quedo con las cosas buenas de la persona que fallece? ¿O me quedo con todo? Entonces, todo esto lo vamos a ir respondiendo a la brevedad junto a nuestro abogado hoy día invitado, abogado voluntario de Fundación Pro Bono, Felipe Volante de Walmart Chile. Así que lo vamos a invitar, ahora que ya se nos han ido sumando más personas. Vamos a buscar a Felipe dentro de quienes están conectados. Damos la solicitud. Ojalá nos acepte la solicitud. No, está todo. Hola Felipe, ¿cómo estás? Felipe se nos está desconectando la conexión. Siempre tenemos Hola algunos Connie, de conexión. Perfecto, ahí sí, ahí se está regulando. ¿Cómo has ahí estado? sí, súper. Bien, ¿y tú Connie? ¿Cómo estás? Gusto de saludarte, gusto de saludar a todos Igualmente. quienes quienes nos están acompañando hoy día para conversar. Te escuchaba muy atentamente de este tema que de verdad es súper importante y sabemos que en muchas ocasiones genera confusiones, además es un momento muy difícil para las familias, entonces me parece que es un tema muy atingente de conversar hoy día en un lenguaje simple, de manera clara y directa. Así que muchas gracias por la invitación y aquí a disposición para aclarar todas las dudas y Muchas gracias. conversar. Gracias a ti, Felipe. Y solamente para recordarles a quienes nos siguen, si tienen algún caso, alguna inquietud, algo puntual, no se preocupen, que si no tenemos tiempo para revisarlo acá en los comentarios abajo, pueden escribirnos a probono@probono.cl. Y si tienen algunas dudas está pasando con la pandemia, los invito a seguir, a conectarse a la página www.ayudalegalchile.cl. Ahí van a encontrar todas las actualizaciones jurídicas. Y por otro lado, si ya saben en concreto qué es lo que necesitan, también pueden ingresar sus consultas a través de nuestra página web www.probono.cl. Ahí justo lo pusieron en los comentarios, así que ya saben que si tienen cualquier duda puntual o un caso particular, nos pueden escribir a través de todos esos medios. Pero ya entrando de lleno ahora a la temática, porque tengo muchas preguntas, así que espero ver todas sus preguntas porque las vamos a intentar de hacer en esta hora cortita pero efectiva de temáticas de consecuencias legales del fallecimiento. Felipe, mi primera pregunta, súper general. ¿Qué pasa cuando una persona muere, cuando una persona fallece? Bueno, desde el punto de vista legal, Connie, se producen muchos efectos jurídicos. La verdad que la muerte no solamente es un evento muy triste para la familia, sino que desencadena una serie de consecuencias desde el lado legal. Algunas, y de hecho sobre la cual hoy día vamos a conversar, tiene que ver con la apertura de la sucesión de la persona que fallece, que en términos legales se llama causante. Y les explico el término a quienes nos están escuchando y viendo porque es muy común, ¿cierto? O posible que ellos vayan a ver el término causante. Al momento de fallecer, como digo, se abre sucesión, se termina su matrimonio y además se van a terminar algunos contratos como puede ocurrir con el comodato,
en fin, con contratos que son personalísimos desde el punto de vista legal. Por lo tanto, siempre la muerte trae consecuencias legales que son muy, muy importantes en la familia. Perfecto. Y si bien, bueno, terminan algunas cosas, otras se abren, a los que han estudiado Derecho ya saben que en la universidad siempre nos dicen que la muerte es vida, es una frase muy bonita, muy esperanzadora, pero en realidad es porque se generan un montón de trámites y situaciones que siguen a las personas de los herederos. En ese sentido, Felipe, ¿quiénes son los herederos de una persona que fallece? ¿Es cualquiera? ¿Uno puede elegir así como a quien quiera como heredero o están determinados de alguna manera? Esa es una excelente pregunta y suele ser la primera pregunta a la que se enfrenta cualquier persona ante el fallecimiento de un familiar. Para esto, Connie, nosotros tenemos que hacer algunas distinciones porque la ley ha previsto quiénes son los herederos de alguien. Ser heredero significa ser continuador de esa persona, recibir sus bienes, también sus obligaciones, como vamos a ver en alguna parte de esta conversación, es decir, también sus deudas. En general son herederos aquellas personas que define la ley y se trata en principio de la familia directa, el cónyuge, el conviviente civil, los hijos, y luego en la medida que van faltando ellos se va abriendo, ¿cierto?, la posibilidad de que sean herederos parientes más lejanos hasta el fisco o el Estado en caso que ya esta persona no tenga parientes a quienes heredar sus bienes. Y en caso que exista un testamento, que también lo vamos a conversar, van a incluirse, ¿cierto?, dentro de la herencia personas que pueden no ser familiares, siempre que se cumplan con algunas reglas específicas que establece la ley que tienen que ver con respetar las llamadas asignaciones forzosas o herederos forzosos, es decir, personas que siempre van a heredar a alguien. Ahora, desde el punto O de sea, vista legal... incluso con testamento, perdón, incluso con testamento. O sea, Ah, hay gente que sí, que te va a tener que así heredar por es. ley. Así es, Connie. Siempre van a haber personas a las cuales el testador debe respetar como herederos y por lo tanto va a tener que respetar una cuota, ¿cierto?, de sus bienes que va a tener que destinar a estos herederos que son forzosos. Perfecto. Ahora, desde el punto de vista legal, se ha previsto que existen 5 órdenes de sucesión. Estos órdenes tienen que ver con, como decía recién, con la relación más próxima que tiene el causante con cada una de estas personas. Y para graficarlo, preparé esto, que espero que se esté viendo clarito. Aquí en el Se ve al centro. revés, pero yo lo puedo leer. Pero yo lo puedo leer si quieres, o lo puedes Se leer ve al tú. revés. Se ve al Uy, qué revés, fome. pero no pasa nada. Bueno, Pues esto va a hacer que nos acostumbremos a leer al revés, así que también es un hace desafío para bien. quienes estamos mirando. Mira, Sí. al centro está el causante, su cónyuge o conviviente civil, sus hijos, y este es el primer orden, es decir, la familia directa que ¿cierto?, lo más común en términos sucesorios. Luego Aquellos que tienes en azul, Felipe, ¿no es cierto? exactamente, los que están Ah, en perfecto. azul, Connie. Este primer orden sucesorio se va a ir abriendo en la medida, ¿cierto?, de que van faltando el cónyuge o los hijos, y ahora lo vamos a ver en detalle. Yo primero quiero mostrarte, ¿cierto?, la gran fotografía hacia los Ujú. padres, hacia los abuelos, luego hacia los hermanos, hacia los primos, hacia los tíos y finalmente hacia el fisco. Esos son los 5 Perfecto. órdenes de sucesión que establece la ley. El primero, como te decía recién, tiene que ver con el cónyuge y los hijos. El cónyuge sobreviviente, naturalmente, y los hijos. Cada vez que hable de cónyuge de ahora en adelante va a incluir al conviviente civil, que es aquella persona que ha celebrado un acuerdo de unión civil con la persona que fallece. El acuerdo de unión civil, entre paréntesis, es un acuerdo, ¿cierto?, formal, solemne, a través del cual una persona decide formalizar su relación de convivencia con otra del mismo sexo u otro sexo, y ahí existen derechos hereditarios igual que el matrimonio. Ahora, este primer orden incluye al cónyuge sobreviviente, ¿cierto?, y a sus hijos, y en caso de que fallezca esta persona, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Si es que tiene solo un hijo, van a heredarse en partes iguales, se va a dividir la herencia en mitades, 50% para el cónyuge sobreviviente y 50% para su único hijo. Y en caso que tenga más de un hijo, vamos a este lado,
Y sucede, Connie, que el cónyuge siempre va a llevar el doble de lo que le corresponde a cada hijo individualmente considerado. Aquí yo Perfecto. consideré una familia típica, digamos, de nuestro país, un cónyuge sobreviviente, dos hijos. Pues en este caso la herencia se divide en una mitad para el cónyuge y la otra mitad en un cuarto para cada uno de sus hijos. Ah, súper. Justo ahí sí nos está preguntando si el cónyuge recibe lo mismo que los hijos. Depende, como de acuerdo a lo que dijo Felipe, si es un hijo y un cónyuge, bueno, el único cónyuge, si es el hijo y el cónyuge, es mitad mitad. Pero si hay más hijos, el cónyuge lleva el doble de un hijo. O sea, en este caso, por ejemplo, si hay dos hijos, el cónyuge lleva la mitad del patrimonio y cada uno de los hijos lleva un 25% y un 25%. ¿Entendí bien? Justamente. Esa es la, Impecable. Súper. esa es la figura Connie. Ahora bien, en caso de que falte alguno de estos hijos porque falleció, los nietos de la persona, del causante que decíamos al inicio, ¿cierto? Es decir, de la persona que fallece, van a ocupar legalmente la posición de ese hijo y lo van a heredar por representación. Ese es el término legal que se ocupa en estos casos, es decir, los nietos van a participar en la herencia del hijo que falta en la misma proporción que le hubiera correspondido a ese hijo. Claro. Oye, y sí creo que estamos súper de la mano con tus preguntas, porque justo preguntó también qué pasa si uno de los hijos había fallecido. Entonces existe este derecho de representación de los nietos para ocupar el lugar del padre o de la madre que ya no se encuentra en esa sucesión. Exactamente, esa es la figura. Ahora bien, pero a veces faltan los hijos, ¿no es cierto? Y en ese caso saltamos al segundo orden de sucesión, que es aquel en el cual van a concurrir los padres y el cónyuge sobreviviente. En este caso la torta tiene una distribución distinta en el sentido de que el cónyuge se va a dividir en tres del total de la herencia, la tortita esta se va a dividir en tres y va a llevar 2/3 el cónyuge y 1/3 se va a distribuir entre los padres o los ascendientes que tenga la persona que falleció, que pueden ser sus abuelos, sus bisabuelos, etc. Esta es la figura del segundo orden sucesorio. ¿Bien? Ujú. Ahora, eventualmente podría faltar el cónyuge y los padres, y en ese caso la ley ha previsto un tercer orden sucesorio, que es el de los hermanos. Aquí concurren los Perfecto. hermanos, se van a dividir ellos el 100% de la torta, en partes iguales, dependiendo de la cantidad de hermanos que sean. Aquí existe una disposición legal muy antigua que todavía está vigente en el Código Civil, que ha generado alguna polémica últimamente, ya que los hermanos que son de ambos padres llevan la cuota completa, en cambio los hermanos que son solo del padre o de la madre, que se llaman legalmente de simple conjunción, solo van a llevar la mitad de lo que les corresponde a los Ujú. hermanos de ambos padres. Te Perfecto. hago esa salvedad. Enseguida, Connie, pasamos al cuarto orden sucesorio, que es este que tengo acá, que se produce cuando faltan los padres, perdón, vamos a ir por la familia primero, cuando falta el cónyuge, los hijos, los padres, los hermanos, y en ese caso le corresponde ya a parientes consanguíneos, es decir, que tienen cierto, que tienen parientes a su vez en común, ascendientes en común, pero que ya son más lejanos, y están los tíos y los primos, y entre ellos se van a distribuir, ¿cierto?, la herencia de la persona que ha fallecido. Ese era como el dolor de cabeza en la universidad, contar hasta Hasta que, así qué es, primo, sobrino, hermano, como porque uno va hacia arriba y después tiene que bajar por la línea de los tíos. ¿Qué grado era el último que recibía? Y es algo así como cuando uno lo calcula, dependiendo si sube hasta el papá o hasta el abuelo, es algo así como los nietos del primo, como así ultra lejano. es hasta bastante lejano. Y como vamos a conversar al final, eso va teniendo efectos tributarios, porque la ley ha previsto que en la medida que se hereda a alguien, mientras más lejano es el vínculo, es mayor el impuesto a la herencia que habrá que pagar. Y el último orden sucesorio es el quinto orden sucesorio, que no requiere lámina porque es muy sencillo de explicar, y es que cuando faltan todos los parientes de una persona, es decir, todos aquellos que hemos mencionado en los 4 órdenes anteriores, quien va a suceder es el fisco.
se entiende que la herencia está vacante porque no tiene herederos y por lo tanto el fisco se va a llevar el 100% de la herencia de esa persona que ha fallecido. O sea, no es que nunca va a quedar la herencia dando vueltas, siempre va a llevársela a alguien. Y en el último caso será el fisco el que se la lleve, por Así es, supuesto, Connie. por Siempre supuesto. se la va a llevar el fisco. Ahora, lo interesante de esto es que también se ha previsto que la persona que pone en conocimiento del fisco la existencia de una herencia vacante sin herederos puede optar hasta un 30%, ¿cierto?, de esa herencia si es que lo pone en conocimiento del Estado. Y esa es la forma como el Estado incentiva, ¿cierto?, a las personas a que denuncien la existencia de herencias que no tienen herederos. Perfecto, me queda súper claro. Y ahora tú al principio dijiste ya que cuando uno fallecía se generaba una serie de consecuencias jurídicas, hablamos de quiénes son los herederos, de estos 5 órdenes y de los porcentajes en los que hereda cada uno y que esto está establecido por ley. Entonces cuéntame un poco, ¿cuál es la diferencia con tener un testamento? En el testamento ya acá le puedo dejar todo a quien quiera o todavía no puedo dejarle nada a quien quiera yo. Esa es una buena pregunta. Y primero, Connie, vamos a partir desmitificando algunas cosas. Las mascotas, por ejemplo, nunca pueden ser herederos. Y esta es una cuestión que a veces ha pasado que hay personas que lo han visto en una película, por ejemplo, y tienen el sueño de poder dejarle todos sus bienes a su perrito, a su gatito. Bueno, eso legalmente no es posible y esa es la primera aclaración que tenemos que hacer, ¿cierto?, a todos quienes nos están viendo hoy día. En segundo lugar, Muy buena aclaración. sí, como explicaba Connie, la ley ha previsto algunas asignaciones que son forzosas. Es decir, si una persona va a otorgar un testamento, va a tener que respetar a estos herederos que se llaman forzosos, y ahí el origen, ¿cierto?, de su nombre. Por lo tanto, el testamento es un acto que tiene cierto margen de libertad, pero vamos a ver que en realidad es una libertad parcial porque deben respetarse estas asignaciones forzosas. ¿Y cuáles son las asignaciones forzosas? Se estarán preguntando ustedes. Bien, estas son las asignaciones forzosas, se las presento, Wow. y nos va a permitir, ¿cierto?, definir qué parte en realidad de la herencia puede el testador disponer libremente. La primera mitad se llama mitad Esos son todos legitimaria. los bienes, perdona, esos son todos los bienes del causante o de la persona que fallece, esa torta, para quienes se van sumando, esa torta gigante son todos los bienes, las deudas, todas las cosas que tenía el causante al momento, a la persona al momento de fallecer, digamos. Exactamente, Connie. Bacán. Vamos a Ya, suponer que esta torta son todos los bienes que tenía la persona al momento de fallecer. Entonces, esta torta, ¿cierto?, él va a querer disponerla a través de un testamento. Y sí. al momento de testar, debe respetar primero esta mitad legitimaria. Me dicen, Felipe, perdona, por interno, no, por el ¿Ya? chat, si lo puedes subir un poquito porque queda Sí, justo po. atrás de las letras de ahí, Ahí, perfecto, ahí está impecable, ahí sí. perfecto. Entonces, les digo, esta primera mitad es la mitad legitimaria, y aquí están los herederos forzosos de los cuales conversábamos recién, Connie. Es decir, de este lado están el cónyuge, están Ujú, también sus hijos y eventualmente ujú. van a estar sus nietos. ¿Bien? Y el testador siempre debe respetar esta mitad. Por lo tanto, no puede disponer libremente del 100% de sus bienes, sino que primera mitad siempre para estos herederos forzosos, cónyuges e hijos. Después de esta otra mitad, el primer cuarto se llama se llama cuarta de mejoras, y Ujú. esta cuarta de mejoras, según la ley, está destinada o puede estar destinada exclusivamente a mejorar la situación particular de alguno de estos herederos forzosos. Por ejemplo, si yo quiero, como testador, dejar una parte de mi herencia dentro de este cuarto a mi cónyuge o a alguno de mis hijos o a alguno incluso de mis nietos, puedo tomar de aquí, supongamos que aquí yo tengo un auto, yo puedo tomar ese auto y destinarlo a alguno de ellos, ¿cierto?, para mejorarlos. Por lo tanto, este cuarto tampoco lo puedo disponer libremente. Este cuarto también debe ser destinado a mejorar a alguno de los herederos forzosos de este lado. De ahí entonces, Connie, que lo único que nos va quedando totalmente libre para disponer es la cuarta de libre disposición, que se llama legalmente, y es aquí, en este cuarto, en este 25%, donde el testador puede disponer
con absoluta libertad de sus bienes para dejárselos a quien él decida hacerlo, con tal de que sea una persona que exista o que se espera que exista, que son algunas cosas que están establecidas en la ley, pero para efectos de esta conversación, a las personas que él decida. Solamente un 25%. Entonces, si tiene una vecina o un vecino al cual quiere mucho, o tiene alguna persona que la cuidó al final, ¿cierto?, de su vida, o desea hacer una donación, por ejemplo, a una obra benéfica, a una iglesia, solamente va a poder hacerlo respecto de este Perfecto, 25%. súper, me queda bien claro. Bueno, y cuando no hay legitimarios, entiendo que se puede ocupar la totalidad de los bienes, pero como tú dijiste, los legitimarios son el cónyuge o la cónyuge, los hijos, los nietos, también en casos de derechos de representación, los padres, y ya bueno, si ya estoy en el orden que tú habías comentado de los hermanos en adelante, ahí podría ser como el uso del 100% a través de testamento, ¿se podría? Así es, porque de ahí en adelante, Connie, ya no son herederos forzosos y por lo tanto el testador podría disponer libremente de su herencia. Pero como usualmente, ¿cierto?, la mayoría se casa y tiene hijos, lo importante es transmitirle, ¿cierto?, que solamente va a poder disponer libremente de un cuarto del total de sus bienes, de su patrimonio heredable. Claro, no es como en las películas que uno le deja todo a quien quiera, no, 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 acá hay ciertas reglas, así ya. es. Y hay que respetarlas porque si no se respetan, ese testamento, Connie, puede ser invalidado legalmente con el objeto de que se cumplan o se respeten esas asignaciones que son forzosas. Perfecto. Y si, ¿qué pasa si quiero dejar algo, por ejemplo, tengo algo de mucho valor, una cosa muy específica que se lo quiero dejar sí o sí a mi mejor amiga? Más allá de que tengo hijos, tengo cónyuge, pero solamente una cosa, no es que quiera disponer de todo, quizás eso ni siquiera alcanza un cuarto, solamente quiero dejar eso a una persona especial. ¿Cómo lo podría hacer? ¿Lo puedo hacer también en el testamento? Exactamente, Connie. Esa es la vía para hacerlo. Si es que tú le quieres dejar algo específico a una persona, legalmente vamos a estar conversando de un legado. Ese Ujú. legado significa, ¿cierto?, un bien definido, específico, que tiene que estar claramente establecido en el testamento, de manera que al momento de fallecer la persona y de abrirse su testamento, se le entregue, ¿cierto?, a ese legatario el bien que tú has decidido, con la limitación que conversábamos al inicio, si es que tienes hijos y además un cónyuge sobreviviente, por ejemplo. Y acá viene lo bueno, porque no todo puede ser tan color de rosas y yo dejarle lo que quiera por un testamento así nomás a una persona. Entonces lo que te quería preguntar, Felipe, ¿cómo hago cumplir un testamento? Ujú. Porque hasta ahora suena todo súper bien, pero supongo que no es tan fácil. Bueno, no es tan fácil. Sí, esto presenta varias situaciones, digamos, que tenemos que distinguir. En primer lugar, cuando existe testamento, la sucesión se va a llamar testamentaria. Por lo tanto, para hacer cumplir la voluntad de la persona que fallece, es necesario primero cerciorarse de que existe testamento. Hoy día en Chile, ya desde hace algunos años, afortunadamente existe un registro nacional de testamentos que se puede consultar en el registro civil. Es un trámite gratuito. Y cada vez que se otorga un testamento, este queda registrado en el registro civil y de ese modo se sabe que existe un testamento. Ahora, el mismo testamento puede designar a un albacea o ejecutor testamentario, que es la persona que, fallecido el testador, ¿cierto?, Ujú. se va a poner en contacto con los herederos a objeto de que se cumpla ese testamento. Si no está designado la albacea, cualquiera de los herederos puede hacer efectivo, ¿cierto?, el testamento y que se cumpla. Y para eso, y aquí se produce una diferencia que es importante, que tenemos que resaltar, el cumplimiento del testamento hay que hacerlo a través de los tribunales de justicia porque es una sucesión testada y específicamente a través de los juzgados civiles. A diferencia de la sucesión intestada, respecto a la cual la posesión efectiva se hace en el registro civil y no es necesario abogado. En cambio, si es testamentaria, como es ante tribunales, hay que contratar un abogado. Se complicó la cosa igual, Se va complicando un la poco. Se cosa, complicó la cosa. se va Como para complicando dejar un una poco. cosita chiquitita a alguien especial, en realidad no sé si va a ser un favor o una ayuda si le dejo algo, por muy sentimental que sea, si le dejo algo a alguien, el hecho de hacer un testamento, o sea, de partida,
Felipe, y que ahí alguien nos estaba preguntando, cuéntame un poco cómo hago el testamento, porque tú dijiste, cuando no hay testamento, registro civil y puedo empezar el proceso, el llamado posesión efectiva. Pero cuando hay testamento, la persona en vida, todavía no fallezco, en vida, ¿cómo dejo el testamento? Connie, el testamento siempre es un acto solemne, por lo tanto es necesario ir a una notaría con 3 testigos mayores de 18 años y manifestar el interés de testar. El testamento puede ser de 2 clases, abierto o cerrado, en función de si el testador, es decir, la persona que otorga el testamento, quiere que se conozcan o no sus disposiciones testamentarias antes de fallecer. El típico testamento de la película es el cerrado, ¿cierto? Donde están todos los herederos y nadie conoce qué es lo que dice el testamento, y en ese momento se abre y se lee, pero también puede ser abierto, que es similar a una escritura pública, en el sentido que el testador deja constancia de cuál es su voluntad, pero siempre es solemne, siempre debe ser otorgado ante un notario y siempre ante 3 testigos. Entonces, si es que alguna de las personas que están aquí hoy día escuchándonos quiere otorgar un testamento, le recuerdo, notaría y 3 testigos. Si lo hace en un sobre que deja en su casa, si lo hace a través de un encargo que le hace un amigo, eso no es un testamento y por lo tanto no tiene valor legal. Y además recordarles que cuando hagan el testamento, que una vez es que dice, de hecho, nos pasa mucho que cuando estemos este taller o esta charla, en forma presencial o incluso a través de estos medios, hay personas que dicen, bueno, es que yo quiero dejar listo todo dividido porque no quiero que hayan problemas entre mis hijos o entre mis herederos el día de mañana. Y es como, y por lo tanto quiero dejar todo hecho por testamento. Yo lo quiero distribuir. Igual nosotros conversamos con esa persona normalmente para explicarle que hay veces, especialmente que si uno no tiene muchos bienes o no tiene nada específico que dejarle a una sola persona, es mejor dejar que las cosas sean intestadas solamente porque el abrir un testamento, o sea, no solo abrir, sino que el poder hacer cumplir un testamento, como uno tiene que ir a tribunales y tiene que haber un abogado, hay veces que los herederos van a gastar más en pagarle al abogado que las cosas que se van a heredar. Entonces, hay veces que es más problemático que un favor. Eso quiero dejar Totalmente, establecido. totalmente, y el albacea o el ejecutor testamentario también tiene derecho a una remuneración, entonces suele ser algo complejo. Ahora, cuando la herencia no es testamentaria, sino que intestada, se forma una comunidad entre todos los herederos, y ojalá ellos sean capaces también de ponerse de acuerdo acerca de la forma como van a hacer la división, que legalmente se llama partición, y cómo se van a hacer las adjudicaciones. Y si es que no están de acuerdo, también van a tener que incurrir en un costo adicional de contratar abogados, nombrar un partidor. Entonces el mensaje es a que ojalá siempre obtengan ese acuerdo, porque si no pueden haber costos legales asociados. Ah, claro, por supuesto. Y ahí da lo mismo si es con testamento o sin testamento. Si el testamento no asignó a cada uno algo, todos somos dueños del todo. Así es, son todos comuneros, Connie, y por lo tanto, para poder hacer efectivo el dominio individual de algún heredero sobre un bien específico, por ejemplo una casa, es necesario que se produzca ese acto, como digo, que es la partición y las adjudicaciones de esos bienes específicos. Esa adjudicación, si es que todos los herederos son mayores de edad, se puede hacer de común acuerdo y no hay ningún incapaz entre ellos, pero bueno, ese es otro tema. Suponiendo que todos están habilitados, se puede hacer directamente por ellos, pero si es que no están de acuerdo, tendrían que partir, ¿cierto?, esa herencia a través de un procedimiento legal con un partidor, abogados incluidos, lo que puede tener costos adicionales. Y tiempo. Y Porque uno hay tiempo. veces, y tiempo. Porque, Felipe, ¿me puedes explicar un poco qué esto del juez partidor es un juez como el de tribunales civiles que nos hablaste antes, un juez normal, como en tribunales, o tiene alguna otra característica? Excelente pregunta, Connie. El juez partidor es un juez privado. Los tribunales de justicia, cuando intervienen, ¿cierto?, en determinadas materias, eh, tienen por objeto principalmente en este asunto es otorgar la posición efectiva de la herencia testamentaria. Pero luego de eso, cuando es necesario hacer esta partición para, ¿cierto?, dejar de ser todos comuneros y pasar a tener propiedad sobre bienes específicos, es necesario ir donde un juez privado. Este juez privado es un partidor, es un juez árbitro, que de acuerdo con las reglas legales va a dividir esta comunidad, esta herencia, esta comunidad hereditaria que se llama legalmente, entre los herederos para que cada uno de ellos pueda
¿cierto?, tener su dominio pleno sobre bienes específicos de la persona que ha fallecido. Hasta antes de ese acto se produce una comunidad y son todos dueños del todo. Y por lo tanto, si quieren, por ejemplo, vender un bien, deben concurrir todos de común acuerdo. Perfecto. Y ahí, solo por curiosidad, cuando, por ejemplo, ya, si no estamos de acuerdo, el juez siempre va a decidir vender el bien. O sea, si no estamos de acuerdo, unos se quieren quedar con la casa, otros quieren vender la casa. Siempre el juez va a decir que se tiene que enajenar el bien y lo va a hacer, y cómo lo va a hacer. Hay un principio legal básico, Connie, que dice que nadie está obligado a permanecer en una comunidad. Por lo tanto, si es que alguno de los herederos gatilla este procedimiento de enajenación de un bien común, se va a producir precisamente esa situación donde el partidor va a determinar la forma en que sea enajenado o adjudicado a alguno de los herederos. Ahí hay distintas fórmulas, pero como nadie está obligado a permanecer en comunidad, finalmente se va a enajenar el bien. Perfecto. Y ahí uno empieza a hacer cálculos, hagamos cálculos mentales, porque dijimos que había que pagarle al juez árbitro, dijimos que había que pagarle a un abogado para ir al procedimiento. Y ahora, más encima, si yo era la que me quería quedar con la casa y, bueno, por ese motivo no lo logré porque no tenía cómo pagarle a mis hermanos, qué sé yo, además me van a obligar igual a vender la casa. ¿Y a qué Así es, valor, en general, digamos, la casa se vende, digamos, por el proceso, se vende a monto comercial o puede salir bajo el monto comercial que podríamos haber vendido de mutuo acuerdo? En esto te tengo malas noticias, Connie, porque si no son capaces de ponerse de acuerdo, podría incluso salir al valor del avalúo fiscal aproximadamente, es decir, ¡Wow! bajo el valor comercial. Entonces aquí el acuerdo de los herederos es realmente muy, muy importante porque a la larga podrían terminar haciéndose un daño a ellos mismos. Es muy importante en ese momento que todos se pongan de acuerdo y ojalá, como estamos diciendo en este momento, se ahorren los múltiples gastos legales que implica los abogados, el juez partidor, en fin, notarios, o sea, pueden haber muchas instancias legales que van a generar muchos costos y al final el bien puede ser enajenado a un valor menor que el comercial, entonces puede haber mucha pérdida para la familia. Claro, complejo. Aparte Sí, de todas las rencillas sentimentales, no menores. normalmente sí, no es menor, es una situación compleja, que ojalá se pueda evitar siempre. Súper. Y, Felipe, otra pregunta. Ya hablamos del testamento, hablamos de cómo heredaban los herederos, quiénes son los herederos establecidos por ley. Dijimos también que incluso cuando uno deja testamento, uno no le puede dejar lo que quiera a quien quiera, sino que hay ciertas personas que sí o sí van a heredar, salvo ciertas situaciones o excepciones específicas, como si desheredan a una persona por causales que establece la ley. Pero mi pregunta es la siguiente: ya, fallece la persona, veo si tiene testamento, por suerte el registro civil ahora tiene el registro de testamento, así que lo voy a saber cuando vaya, y normalmente uno va al registro civil a comenzar un procedimiento llamado posesión efectiva, que uno cree que es muy sencillo. No estoy diciendo que sea difícil, pero uno cree que es algo como ir, dar el nombre de la persona que falleció y ¡chan!, está como listo. ¿Me puedes explicar un poco qué es la posesión efectiva y cómo tengo que hacerla? Claro que sí, Connie. La posesión efectiva es un trámite, me perdonan todos los abogados que nos pueden estar escuchando porque lo voy a decir muy sencillo. Es un trámite que se hace ante el registro civil que tiene por objeto poder obtener, ¿cierto?, los bienes de la persona que falleció y que queden a nombre de sus herederos. Eso es, en términos muy prácticos, la posesión efectiva. Desde hace algunos años ya la posesión efectiva se hace en el registro civil y a través de un formulario donde se deben incluir, ¿cierto?, los datos de los herederos: nombre, RUT, domicilio, parentesco que tenían con la persona que falleció. De hecho, no es necesario acompañar ningún documento en particular a la solicitud de posesión efectiva, salvo en algunos casos bastante específicos. Y ahí mismo, en la misma posesión efectiva, se van a incluir, ¿cierto?, un detalle de los bienes del causante, que son o de la persona que fallece, que son principalmente cuáles son sus activos, en caso de que tenga pasivos. Por ahí hay una pregunta que preguntaba, o sea, acerca precisamente de las deudas de la persona que fallece.
Y en caso que tenga pasivos, también es necesario acreditarlo en este formulario de solicitud de posesión efectiva ante el registro civil. Se entregan al registro civil del último domicilio que haya tenido la persona que falleció y el registro civil va a hacer un análisis de parentesco, de activos, de pasivos, etcétera, y con eso, luego de terminado el trámite, va a ser posible disponer de los bienes de la persona que ha fallecido. Perfecto. Y mira, y ni que fuéramos la magia de las redes, mira lo que tengo acá, Ah, excelente, Connie, muy bien. el El formulario de posesión formulario, efectiva. Lo están viendo al muy bien. revés, pero para que sepan que uno dice como, esto es tan sencillo, bueno, miren toda la cantidad de información que tengo que poner en el formulario. Y ahí está la información, todo eso es la información del causante, ahí la información de quien lo solicita, que tiene que ser un heredero. Y ahí van los datos de los herederos, el causante, por si el causante, ¿se acuerdan que hablamos que habían herederos como el sobrino, o sea, el nieto del primo? Ya bueno, por si tiene muchos herederos hay una segunda página, porque uno nunca sabe, y aquí están los bienes. ¿Estoy bien? Sí, estoy bien. Ahí están los bienes raíces y por acá están los pasivos, que son las deudas por las que preguntaban hace un rato. Y miren, lo más importante, ¡chanán! El cálculo del impuesto. ¿Cómo ven ahí? ¿Qué es Excelente, esto Connie, del así cálculo del es. Ujú. impuesto? Cuéntame un poco. Bueno, es una situación muy particular que desde el punto de vista legal implica que la herencia debe pagar un impuesto que está establecida en la ley, ¿cierto?, de herencia y donaciones. Y este es un impuesto que grava las asignaciones, ¿cierto?, la parte de la herencia que recibe cada uno de los herederos. Como explicábamos hace un rato atrás, Connie, en la medida que es más lejano el parentesco, es mayor el impuesto, y el impuesto también es progresivo en relación a la masa de bienes, es decir, al patrimonio de la persona que fallece. Es decir, mientras más bienes tiene la persona que fallece, es mayor el impuesto, puede llegar hasta un 25% de la herencia, lo que es bastante elevado, Claro, y en la parte de abajo aproximadamente hasta 30 millones de pesos está exento del pago del impuesto a la herencia. Ese es el impuesto y es muy importante porque pagando ese impuesto recién se pueden disponer de los bienes, especialmente de los bienes raíces. impecable. Voy a pasar las preguntas del público, pero antes solamente hacer la acotación que pueden hacer la posesión efectiva vía electrónica solo aquellos que son hijos o cónyuges del causante, los familiares directos, digamos, y además en aquellos bienes que no sobrepasen un cierto monto que les va a arrojar directamente la página del registro civil. Si no sobrepasan ese monto de la herencia, va a estar todo bien y lo pueden hacer online, no es necesario ir al registro civil. De lo contrario, van a tener que llenar este formulario que les Ese mostré, formulario. maravilloso, e ir a entregar. Entonces voy a pasar a las preguntas, Felipe. Acá nos preguntan, ¿cómo puedo saber, por ejemplo, si la persona que falleció tenía algún tipo de seguro? Y acá podríamos ampliarlo a todos los bienes, porque no necesariamente yo sé exactamente qué tenía la persona que falleció. Uf, esa es una muy buena pregunta, siempre es bastante complejo. Mi primera recomendación es que eh, verifiquen el registro de testamento si es que tiene testamento, porque eso puede cambiar bastante la situación. Si es que esa persona tenía o no un seguro, es una información que la puede conseguir a través de la Superintendencia de Seguros, ¿cierto? Donde van a poder verificar si es que tenía o no seguros vigentes. También, en el caso de ciertos empleadores, hay seguros de vida que están asociados, ¿cierto? Entonces, siempre es bueno también acercarse al empleador de la persona que fallece, a la empresa, y preguntarle si es que existe algún seguro o algún beneficio por contrato, por convenio colectivo, contrato colectivo, etcétera. Esa es la primera forma de acercarse al tema. Cuando existen créditos hipotecarios, siempre hay un seguro de gravamen asociado. Lo mismo pasa con la mayoría de las tarjetas de crédito, por ejemplo, con Ujú. las líneas de sobregiro en las cuentas corrientes. Entonces, yo diría que nuestro mercado, el mercado chileno, está bastante asegurado. Por lo tanto, para productos bancarios, para productos de deuda con bancos, con instituciones financieras, normalmente va a haber
un seguro asociado. También eso pasa con algunos seguros de ahorro, como APB, con compañías de seguro, etcétera. Por lo tanto, al momento de fallecer una persona, hay que tener en mente todas estas situaciones y verificar la posibilidad, ¿cierto?, de ir ante el regulador, digamos, ante la autoridad, y verificar allí si es que tiene algún seguro de vida, por ejemplo, adicional a los que estoy mencionando. Hay que hacer como una investigación igual, Así porque en el es, caso de los bancos, hay que preguntar banco por banco si la persona tenía algún tipo de producto o cuenta en ese lugar con el certificado de justamente. función y acreditando que ustedes son un potencial heredero. Pero sí, hay que hacer, es un trabajo de terreno, Es la un verdad, trabajo. el poder saber qué es lo que había. Y acá, bueno, nos preguntan, ¿cómo puedo saber si la persona dejó testamento? Como tú dijiste, uno se puede acercar al registro civil y preguntar en el registro de testamento. Y también nos preguntan acá, perfecto, ¿puedo no aceptar las deudas Muy de buen una herencia? punto. Sí, solamente estábamos hablando de las buenas noticias, Connie, pero es momento de hablar de las deudas. Cuando una persona Sí, fallece, no solo se heredan sus bienes, sino que también se heredan sus deudas. Por lo tanto, es posible que un heredero se encuentre en la situación de heredar solamente deudas, solamente obligaciones que tenía la persona antes de fallecer. Para eso la ley ha previsto un beneficio que se llama beneficio de inventario, mira, que lo tengo acá. consiste, que lo tienes ahí, está en el formulario, de hecho, muy bien, Connie. Así Beneficio de es, inventario. ahí está. Perfecto. ¿En qué consiste este beneficio? Es un beneficio que debe manifestar ese formulario o en la solicitud judicial, en caso que sea testamentaria, donde el heredero se va a hacer responsable de las deudas de la persona que ha fallecido hasta el monto de lo que reciba en virtud de su herencia, de manera que su patrimonio personal no se vea afectado por las deudas de la persona que falleció. Naturalmente que es altamente recomendable aceptar siempre la herencia con beneficio de inventario porque no siempre se sabe cuáles eran las deudas que tenía la persona que fallece. Claro, y después aparecen los acreedores, las personas a las que les debía dinero, y uno se ve con todas las cosas, los bienes que estaban en su patrimonio, así que ya saben, ya les mostré en el formulario, ahí está, acepta con beneficio de inventario. Lo van a ver al revés, pero es ahí, para Acepta que con, sepan. así es, acepta con beneficio de inventario. Y esta igual, algo dijimos, ¿qué pasaba, por ejemplo, si se había una sucesión, una persona fallecía, el hijo había fallecido con anterioridad, pero existe el nieto? En ese caso, los nietos van a ocupar la posición de ese hijo que ha fallecido por la misma cuota que le correspondía al hijo y por lo tanto van a heredar a su abuelo en la misma parte del hijo como si es que el hijo hubiera estado vivo. Esa es la figura legal. Perfecto. Y esta pregunta sí que está buena, ¿eh? Porque esto es como un poco del orden también del estado civil de las personas. Esta pregunta nos la hacen mucho, así que qué bueno que alguien en el chat la hizo. Señalar, ¿qué pasa si no me he divorciado, pero estoy separada de hecho hace bastantes años? Acá dice, desde el año 1984, imagínate. ¿Qué pasa si no me he divorciado, estoy separada de hecho? Y la persona del fallecido, además, hasta tenía otra familia. ¿Heredo o no heredo? ¿Quién hereda? ¿Cómo se distribuye la herencia? Queridos amigos, tengan muy presente lo que les vamos a comentar ahora. Si es que una persona fallece, va a heredarlo siempre su cónyuge, el cónyuge que esté legalmente inscrito en el registro civil, aunque esta persona se haya separado de hecho y hayan transcurrido 10, 20, 50, la cantidad de años que ustedes quieran. Legalmente, ese cónyuge, aunque estén separados de hecho, va a seguir siendo su heredero. Aunque esta persona haya rehecho su vida y haya tenido un conviviente con el cual pasó el resto de su vida, su cónyuge original sigue siendo su heredero. Entonces el llamado es siempre a ordenar este tipo de relaciones a través del divorcio que pone fin al matrimonio y de esa manera permite, ¿cierto?, ordenar la cuestión hereditaria. Ahora, ser conviviente de una persona, salvo en el caso del acuerdo de unión civil, tampoco da derechos hereditarios. Entonces, solo por vivir con alguien un largo periodo de tiempo no crea derechos hereditarios, no lo convierte en heredero. Es necesario Claro. que se celebre un acuerdo de unión civil o que exista matrimonio. Si no lo hay,
no hay heredero, no hay herencia y por lo tanto se van a aplicar las reglas legales que explicábamos hace un rato. Siempre divorciarse es la forma de mantener ordenada la herencia en el futuro. Si es que usted no quiere que su cónyuge, del cual se separó hace muchos años, vaya a heredarlo en caso de que fallezca. Súper. Me queda muy claro. Muy claro. Y acá dice... Ah, buena pregunta. ¿Qué pasa? Es que yo encuentro que todas las preguntas son buenas porque a mí no se me habían ocurrido. Entonces, ¿qué pasa si en el testamento no se identifica claramente a la persona del beneficiario, por ejemplo, de algo que quiero dejar, pero hay un testamento anterior a ese en el que se le beneficia directamente con ese bien? O sea, ahí está bien clarito qué testamento es el que rige. Siempre el testamento es único, Connie. La ley no permite múltiples testamentos porque evidentemente esto podría generar un desorden innecesario. Entonces, el testador puede revocar su testamento, puede, ¿cierto?, otorgar un nuevo testamento, pero una situación donde van a haber muchos testamentos dando vueltas es solamente una situación confusa. De ahí entonces de que el testamento debe ser siempre uno solo y va a entenderse que va revocando los que son anteriores. ¿Mm? Ahora, si es que en el testamento no está claramente identificada la persona, pero es posible identificarse, igual que con los bienes, se van a aplicar las reglas generales, digamos, y va a ser posible cumplir esa asignación. Pero en general, y aquí la recomendación de nuevo, es que quede siempre muy claro en el testamento acerca de quién es la persona, cuáles son los bienes que se desean testar. Súper. Sí, aparte que acordémonos que el testamento igual se abre ante un juez, así que cuando están esas cosas medias raras, como no tan claras, igual hay un tercero que está observando toda la Así situación y que es. puede llegar a la determinación específica. Súper. Cuéntame, Felipe, para la posesión efectiva sin testamento, porque con testamento tenemos súper claro que necesitamos a un abogado o a una abogada. Para la posesión efectiva sin testamento, ¿necesito ir acompañada de un abogado o abogada al registro civil? No necesita abogado, Connie, puede hacerlo personalmente, sin abogado, y no es un requisito. Acá nos preguntan, ¿cómo puedo saber qué deudas o bienes tenía el fallecido para hacer la posesión efectiva? Y ahí ya hablamos un poco, por lo menos, del caso de las cuentas corrientes o de los productos bancarios, que es banco por banco, nada más que hacer. En el caso de los seguros, ahí alguien nos puso el caso de la AFP, también, todas estas platitas que hay como guardadas en fondos de inversión, etcétera. Pero ¿cómo sé lo de las deudas? Es complejo. El tema de las deudas también exigiría, ¿cierto?, hacer un trabajo de terreno, como tú decías, y salir a averiguar en las casas comerciales, los bancos, las financieras, etcétera, qué tipo de deudas tiene la persona que fallece. Usualmente se van a enterar del peor modo posible, que es a través de la notificación de la demanda. Porque cuando fallece una persona, como hablábamos recién, sus herederos son responsables de sus deudas. Por lo tanto, lo que va a ocurrir es que esos acreedores van a notificar las demandas, los juicios ejecutivos, incluso en algunos casos, a sus herederos. Y en ese momento recién se van a enterar que son deudores, ¿cierto?, de una deuda que tenía la persona que falleció. Y eso de nuevo nos conecta con lo que Perfecto, hablábamos antes, Connie, de la importancia del beneficio de inventario. impecable. Acá dice, ¿cómo estamos en el tiempo? Voy a revisar. Ya, estamos a unos minutitos, pero todavía nos quedan para algunas preguntas. Dice, ¿qué pasa si en la posesión efectiva no pongo a uno de los herederos? Porque esto Uf, también pasa, que uno se entera que tiene hermanos a veces en la posesión efectiva y uno no sabía. Entonces, ¿qué pasa si no tengo la información de alguien o no sabía que esa persona existía como heredero? ¿Importa? ¿Como que lo omito? es muy importante la omisión de algunos herederos porque va a producir efectos legales también que son muy relevantes, Connie. Afortunadamente hoy día el registro civil tiene en línea gran parte de la información familiar de cada uno de nosotros. Por lo tanto, si es que se omite alguno de los herederos en la solicitud de posesión efectiva, el registro civil, quiero decir, va a objetar esa posesión efectiva debido a que algún heredero fue omitido. Si es que la posesión efectiva por alguna razón finalmente logra pasar, o bien el juez
no se entera, ¿cierto?, de que se está omitiendo algún heredero, ese heredero afectado por esa omisión tiene el derecho a objetar esa herencia, esa posesión efectiva, ante un tribunal debido a que se le está causando un perjuicio al haber sido omitido. Lo mismo ocurre, como conversábamos hace un rato, respecto de la sucesión testada, donde no se respeta, por ejemplo, la parte de las asignaciones forzosas y algún heredero se ve afectado por ese testamento. Bien, existe una acción especial para objetar ese testamento ante un tribunal y hacer respetar esas asignaciones forzosas. Impecable. Y acá va mi última pregunta para que hagamos un resumen antes de cerrar, rapidito, pero este caso es un caso bien puntual, pero que podemos explicarlo en macro. Dice, ¿qué pasa si en un matrimonio uno de los hijos, vamos a entender que hay más de un hijo, uno de los hijos fallece y años después fallece el padre o madre? El cónyuge sobreviviente te queda con un porcentaje o con toda la totalidad de lo que le hubiera correspondido a ese hijo. Pensemos que el hijo era un niño, no alguien que tuviera hijos a su vez, no hay nietos en el caso. ¿Qué pasa cuando falta uno de los herederos en la herencia? A ver, si es que entiendo bien, Connie, tenemos un cónyuge y un hijo, ¿cierto? Sí, ya Ya, vamos a hacer el ejemplo más completo. Pensemos que hay dos ya, hijos. ya, Uno dos fallece de hijos. niño, Ok, uno fallece de niño, así que no tuvo hijos a su vez. Uno fallece de niño. Y uno de los padres, perdón, voy a matar al papá, lo siento. Vamos a matar al papá. El padre fallece, fallece. solo queda la madre. Entonces finalmente sobrevivientes, hay un hijo y la madre, pero hay dos fallecidos. Ujú. ¿Quién hereda lo que hubiera heredado ese hijo que murió de pequeño? No, si es que el hijo falleció no teniendo bienes, digamos, ni siquiera es necesario hacer la posesión efectiva, obviamente estamos suponiendo que es un niño pequeño. Si es que Sí, ese hijo fallece, ¿cierto?, teniendo bienes, pero no habiéndose nunca casado ni él mismo habiendo tenido hijos, lo van a heredar sus padres, de acuerdo con lo que conversábamos hace un rato respecto del segundo orden, es decir, los padres heredan a los hijos que fallecen. Si es que posteriormente fallece uno de los padres, ¿cierto? Se va a aplicar la regla del primer orden, es decir, lo va a heredar el cónyuge sobreviviente y el otro hijo. Esa es la figura. Y lo que ocurre es que los patrimonios se van trasladando de un lugar a otro. Entonces, primero se traslada el patrimonio del hijo a su padre, ¿cierto? A sus padres, y luego se va a trasladar al padre sobreviviente y a su hermano. súper, entiendo. Ahí hay que ir haciendo el cálculo, depende de quiénes fallecieron primero y quiénes fallecieron después. Me queda muy Justamente. claro. Todo depende de quién Solamente fallece primero. Impeque. Solamente para dar un cierre, hablamos con Felipe acerca de quiénes son los herederos, que los herederos están establecidos por ley. ¿Qué pasa cuando uno tiene testamento? ¿Qué pasa cuando uno no tiene testamento? Vimos que cuando incluso hay testamento, uno no le puede dejar lo que quiera a cualquier persona, salvo que estemos en los órdenes desde los hermanos en adelante, que en este caso sí, pero si hay cónyuges, si hay hijos, si hay padres, en ese caso va a haber un porcentaje que sí o sí va a ir para esas personas. También vimos que la posesión efectiva sin testamento se hace en el registro civil y con testamento se hace en tribunales de justicia civiles específicamente y requieren de un abogado. Así que a pensar muy bien, si le quieren dejar a sus herederos, la labor de buscar un abogado y de abrir el testamento ante un tribunal de justicia. Y además dijimos que para poder buscar los bienes del fallecido, de la persona fallecida, hay que hacer un trabajo de terreno medio exhaustivo y que se heredan tanto los bienes, todas las cosas buenas, pero también las deudas. Y ahí hablamos del beneficio de inventario, que se lo mostré en mi super cartilla, existe y ustedes ahí tienen que hacer que sí lo quieren recibir con beneficio de inventario. También les cuento que esta grabación va a quedar en nuestro Instagram TV de Fundación Pro Bono Chile y nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, tal cual Fundación Pro Bono Chile, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Y además todas estas transmisiones quedan en nuestra página web www.ayudalegalchile.cl, donde van a poder encontrar más información acerca de la pandemia y la contingencia. Por último, creo que dije toda la información en un minuto. Sí, Practiqué espectacular. esto mucho, ¿eh? Practiqué esto demasiado para que Muy les bien, quede muy Connie. rápido. Eh,
Y solamente por último, señalar que si tienen algún caso particular o concreto, nos pueden escribir a probono@probono.cl, nos pueden escribir a mensaje directo, que creo que está hacia allá donde lo ven ustedes, o bien nos pueden ingresar el caso a través de www.probono.cl. Así que muchísimas gracias, Felipe, por este espacio, por tu tiempo, por tu disposición, por tu gran trabajo y colaboración con Fundación Pro Bono en el ejercicio voluntario y gratuito del ejercicio de la abogacía. Así que muchísimas gracias, Felipe. Fue muy bueno Gracias a ti, tenerte Connie. en esta oportunidad. Muchas gracias a la Fundación igual. Y felices fiestas patrias para todos. Sí, felices fiestas patrias. Eso. ¿Cómo es? Fondéate en tu casa. Pero Fondéate en tu bueno, casa. No, no se pongan en peligro. Cumplan con las medidas sanitarias. Lávense las manos. es verdad. Muchísimas gracias también a todos y todas quienes se conectaron. Ahí vi a algunos abogados pro bono, así que muchas gracias por conectarse y nos vemos en una siguiente oportunidad. Que estén muy bien, buen fin de Igual. semana, buen feriado. Cuídense. Chao, chao. Chao, gracias.